En el programa de hoy, obispos de Italia envían apoyo a países africanos y otros países pobres. ¿Cómo fue la misa que presidió el Papa por el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II? Del libro Para Salvarte, del padre Jorge Loring, Lía Mirel, corresponsal en Durango de BNC Noticias, nos comenta. México inicia plan de reapertura nacional tras confinamiento por COVID-19. Cerca de 20,000 rechazan aborto para niños con síndrome de Down en México. Bolivia dona más de 1,000 equipos de bioseguridad a hospitales. Obispos de Italia envían apoyo a países africanos y otros países pobres. La Conferencia Episcopal Italiana, la CEI, aprobó el envío de 3 millones de euros a países africanos y otros países pobres para ayudarles a superar la emergencia sanitaria causada por la pandemia de coronavirus y sus consecuencias económicas. Esta ayuda se suma a los 6 millones de euros que los obispos italianos han destinado al mismo fin. El pasado mes de abril, economías proceden de las aportaciones de los fieles italianos. En un mensaje difundido por la Conferencia Episcopal Italiana, se explica que la decisión de enviar esta nueva ayuda se produjo al evidenciarse que debido a la pandemia, la situación ya dramática de esos países puede volverse en devastadora. Veamos. Hace poco, la Conferencia Episcopal Italiana aprobó el envío de 3 millones de euros a países africanos y otros lugares pobres para ayudarlos a superar la emergencia sanitaria causada por la pandemia de coronavirus y sus consecuencias económicas. Esta iniciativa de apoyo se suma a los 6 millones de euros que los obispos destinaron el pasado mes de abril para el mismo fin y que proceden de las aportaciones de los fieles italianos. Al respecto, la Conferencia Episcopal de Italia difundió un mensaje en el que explicó que la decisión de enviar esta nueva ayuda se debe a la evidencia de que muchos países viven una dramática situación de crisis que puede volverse devastadora. Ante este contexto, la presidencia del episcopado italiano pidió al Servicio para las Intervenciones Caritativas en favor de países del tercer mundo y a Caritas Italiana la elaboración de una estrategia de acción que permite incrementar el número de proyectos para apoyar a los más vulnerables, prestando atención a aquellas iniciativas presentadas por los hospitales e instituciones católicas del territorio que han sido consideradas válidas tras la primera manifestación de interés. En ese sentido, los obispos italianos expresaron que los ámbitos que se cubrirán serán sanitarios y formativos. ¿Cómo fue la misa que presidió el Papa por el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II? Hola Edi, saludos desde Roma. Con motivo del centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, el Papa Francisco celebró una misa conmemorativa en la capilla en la que se veneran sus reliquias dentro de la Basílica de San Pedro del Vaticano y afirmó que en el Papa polaco se pueden encontrar los 3 rasgos que caracterizan al buen pastor: la oración, la cercanía al pueblo y el amor por la justicia. San Juan Pablo II era un hombre de Dios porque rezaba, destacó el Papa Francisco en su homilía. Él sabía bien que esa era la primera función del obispo porque así lo dejó establecido el mismo San Pedro. En segundo lugar, era un hombre cercano al pueblo. Salió al encuentro del pueblo y recorrió todo el mundo para buscarlo y hacerse cercano a él. El Papa Francisco recordó que un pastor es cercano al pueblo o de lo contrario no es un pastor. El tercer rasgo del buen pastor presente en San Juan Pablo II es el amor a la justicia. Era un hombre que quería la justicia social, la justicia de los pueblos, la justicia que rechaza las guerras, en definitiva la justicia plena. Por eso San Juan Pablo II era el hombre de la misericordia, subrayó el Santo Padre, porque justicia y misericordia van juntas. Por otra parte, en la misa celebrada en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco reflexionó sobre la función del Espíritu Santo en la transmisión del Evangelio. El Papa Francisco señaló que la vida es una misión para anunciar las maravillas que el Señor cumple en quien confía en Él, para anunciar el Evangelio, la palabra de Dios que Jesús entregó a quienes creen en Él como palabra de vida que transforma el corazón,
la vida y que renueva, que no juzga para condenar, sino que sana y tiene como fin el perdón. En ese anuncio del Evangelio, señaló el Papa, es esencial la acción del Espíritu Santo porque es el don de Dios, es Dios mismo que nos ayuda a ser personas libres que quieren y saben amar. Además, desde el lunes 18 de mayo se han retomado en Italia las misas con presencia de fieles que se habían cancelado hace 2 meses debido a la pandemia de coronavirus. El Papa Francisco, al finalizar el rezo del Regina Coeli en el Palacio Apostólico del Vaticano este domingo, pidió a los fieles que respeten y sigan las reglas y normas establecidas por la Conferencia Episcopal Italiana y por el gobierno italiano para poder participar en las celebraciones sin riesgo de contagio. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Del libro Para salvarte del padre Jorge Loring, Lía Mirel, corresponsal en Durango de BNC Noticias, nos comenta: la existencia de la vida inteligente extraterrestre es algo probable que no ofrece ninguna dificultad ni a la ciencia ni a la religión. Pero, a pesar de los múltiples esfuerzos hechos por los científicos, no han logrado captar ninguna señal. Según el astrónomo chileno Patricio Díaz Pasos, la probabilidad de vida extraterrestre es de 0,000000001% como requisito para la existencia de algún tipo de ser viviente en las circunstancias que conocemos. Repetidas veces, la prensa se ha hecho eco del avistamiento extraterrestres, pero la mayoría de las veces todo se explicó sin necesidad de acudir a su origen extraterrestre. Incluso la CIA norteamericana ha reconocido haber atribuido a los ovnis lo que eran aviones espías. Otras veces la aparición de ovnis se ha explicado después como de origen humano. Fueron famosos unos círculos enigmáticos que aparecieron al sur de Inglaterra en la década de los 80 en unas plantaciones de cereales. Después, en 1990, Shirley, 2 amigos de Southampton, se confesaron autores de la broma. En el cielo hay millones y millones de estrellas, muchísimo mayores que la Tierra. La Tierra, que pesa 6,000 trillones de toneladas, es una bola de 40,000 millones de kilómetros de perímetro. El Sol es 1,300,000 veces mayor que la Tierra. En la estrella Antares, de la constelación de Escorpión, Paul Dirac, catedrático de física teórica de la Universidad de Cambridge y uno de los científicos más sobresalientes de nuestra generación, dijo en la revista Scientific American: Dios es un matemático. Y bueno, ahí quedó el tema de hoy. Ciertamente que Dios es un matemático maravilloso. Esto que vemos en el universo, en la creación, no pudo haber sido obra del caos, del desorden, porque está perfectamente ordenado. Y eso es todo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Jorge. Y nos vemos pues en la siguiente ocasión. Muchas gracias, Lía. Interesantísimo el tema y los que van a venir de este gran libro Para salvarte del padre Jorge Loring, y que pues él también dice que no es científico, pero le encanta el conocimiento, así que como dices tú, es un gran matemático, pero también es un gran astrónomo, y me fascinó que no está peleado ahí la ciencia con la religión, aunque algunas veces sobrepasa nuestros pensamientos y nuestra religión. No podemos ocupar ni siquiera con nuestra mente la mente de nuestro Señor. Así que muchísimas gracias, interesantísimo, y pues nos hace reflexionar, nos hace meditar y nos hace despertar la capacidad de asombro al ver estos volúmenes tan inmensos de los planetas que nos asombran, y cómo justo pues todas las cosas, por ejemplo, la gravedad, creo que no se mencionó, la gravedad es justa para no aplastarnos, ¿verdad? Ni tampoco para que salgamos despedidos al espacio, es la justa para que podamos caminar. Así que le damos benditas gracias a nuestro Señor Jesucristo por haber hecho esto, como que nos preparó
el ámbito donde íbamos a vivir y con el Laudato Si sería ya otro libro, otra materia que pudiéramos ver después. Pues muchas gracias, mi querida Lía, que Dios los bendiga y que estén muy bien por allá en Durango. Gracias, igualmente, y bendiciones también allá, Dios los bendiga. Y vamos a un pequeño corte y regresamos. No se vayan. Su questa barca ci siamo tutti, come quei discepoli che parlano a una sola voce e nell'angoscia dicono siamo perduti. Para esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el Papa Francisco nos invita a contar historias que nos ayuden a mirar al mundo y sus acontecimientos con ternura, que cuente que somos parte de un tejido vivo, que revele el entretejido de los hilos con los que estamos unidos unos con otros. Este 2020 invitamos a todas las Codipacs y oficinas de comunicación de los diferentes organismos e institutos religiosos del país a que juntos hagamos historia, resaltando valores como la felicidad, empatía, solidaridad, servicio, vocación y generosidad. Queremos que todas las personas se den cuenta que en su día a día son capaces de transmitir valores universales, especialmente durante este tiempo de pandemia por el COVID-19. Sé parte de este tejido vivo y recuerda que la vida se hace historia. México inicia plan de reapertura nacional tras confinamiento por COVID-19. El arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la CEM, Monseñor Rogelio Cabrera López, aseguró que por parte de la Iglesia estamos revisando los últimos detalles para el retorno de los fieles a los templos. En un mensaje a los fieles el 17 de mayo, dijo que estos detalles serán difundidos próximamente, buscando que la vivencia de nuestras celebraciones sacramentales sean en espíritu de fe y obediencia conforme a las instrucciones pertinentes. Veamos. Para contarte que las autoridades mexicanas dieron inicio al plan de reapertura nacional luego de la cuarentena vivida a causa del coronavirus. Ante el regreso paulatino de las actividades, la Iglesia también se prepara para regresar a la vida espiritual y a las celebraciones públicas. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan de reapertura de actividades económicas, sociales y culturales ante la pandemia de coronavirus en México, llamada como la nueva normalidad, que consta de 3 etapas. La primera etapa inició este 18 de mayo con la reapertura de los municipios que no tienen casos de coronavirus. La segunda del 18 al 31 de mayo como periodo de preparación. Y la tercera, el 1 de junio, con el término del confinamiento. En este contexto, la Iglesia se adecua para emprender la nueva normalidad en la vida parroquial de la Iglesia, las cuales solo podrán abrir tomando en cuenta las disposiciones de la Secretaría de Salud. La Conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer los lineamientos generales para la reapertura gradual de los espacios físicos de la vida eclesial, sobre todo en el aspecto sacramental, observando puntualmente las medidas de higiene y sanitización. Los obispos de cada diócesis determinarán el momento en que los fieles podrán asistir a las iglesias para las celebraciones eucarísticas dominicales y feriales en grupos pequeños y moderados de acuerdo a los espacios de la iglesia, guardando debidamente el distanciamiento social y observando todas las medidas preventivas. Las diócesis y las parroquias dispondrán prudentemente según la propia situación del lugar. En otra noticia les comento que la Arquidiócesis de México, junto a Prometeo Health Group y la Red Médica, pusieron en marcha el programa Llamada COVID-19, el cual dará asistencia médica y espiritual a quienes lo soliciten. A través de esta plataforma, un grupo de aproximadamente 70 médicos y 50 sacerdotes otorgarán consejo de lunes a domingo a las personas que llamen. La Iglesia Católica en México expuso que uno de los objetivos de este proyecto en la parte médica es evitar en lo posible la sobresaturación de la infraestructura hospitalaria y dar certidumbre a la población atendida para su toma de decisiones. En la página www.redmedica.com
se contacta a uno de los 70 médicos, el cual determina si los síntomas son serios o no y de inmediato aconseja las acciones que se deben realizar. El segundo servicio es el que ofrecerán los 50 sacerdotes dados de alta en el sistema de videollamadas en caso de que una persona necesite un consejo espiritual. Y para finalizar, les informo que 59 países, de los cuales México está incluido, firmaron una declaración conjunta para promover, entre otras cosas, la esterilización, la anticoncepción y el aborto. Esto bajo el argumento de la protección de la salud y los derechos reproductivos con perspectiva de género durante la crisis del COVID-19. Frente a esto, diversos líderes pro vida de México criticaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se haya sumado a una declaración que promueve a nivel internacional el aborto y la ideología de género. En entrevista con Asípresa, Juan Carlos Leal, conocido diputado estatal pro vida del estado de Nuevo León, calificó de lamentable que el régimen de López Obrador se haya sumado a esta declaración conjunta cuando hay cosas más importantes como proveer de insumos suficientes al personal médico que está teniendo esta enfermedad. Por su parte, el líder del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés, dijo estar impresionado de que se esté aprovechando esta situación tan lamentable como la que estamos viviendo para promover la ideología de género en vez de apoyar a las familias. Eddie, esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Te mando un fuerte abrazo hasta tu casa. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Cerca de 20,000 personas han firmado una campaña de Citizen Go exigiendo a los diputados del Estado mexicano de Guanajuato que rechacen los proyectos de ley que buscan legalizar el aborto libre hasta las 12 semanas de gestación y para niños con síndrome de Down. El proyecto presentado por los diputados María Magdalena Rosales y también Ernesto Alejandro Prieto Gallardo del Partido Morena del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, buscan que solo se reconozca como delito el aborto desde las 12 semanas de gestación y en casos de violación. Además, buscan que no se penalice el aborto en casos de inseminación artificial no consentida, riesgo de salud de la madre y cuando el asesinato del bebé en el vientre materno se deba a causas eugenésicas graves. Por su parte, Isidro Basaldúa, luego del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, presentó un proyecto de ley de legalización del aborto que permitiría el asesinato de un bebé tras haberse diagnosticado que el producto de la concepción presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales. Ambos proyectos podrían llevar al asesinato de niños con síndrome de Down. Iglesia en Bolivia dona más de 1,000 equipos de bioseguridad a hospitales. El personal de salud en Bolivia recibirá 1,100 equipos de bioseguridad para su labor sanitaria. La donación fue distribuida el 8 de mayo desde la parroquia Jesús Obrero tras la bendición entregada por el padre José Fuentes. Él es secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana. El equipo consta de trajes de insumos de seguridad sanitaria. Estos son desechables para el desempeño del personal de salud ante la pandemia del coronavirus, el COVID-19. La iniciativa fue organizada por las diócesis bolivianas en conjunto con la Universidad Católica Boliviana San Pablo de la UCB y la Comisión de Hermandad con las diócesis de Treveris y Hildesheim, Alemania. Los obispos quieren colaborar en este momento tan difícil que todos estamos pasando por la amenaza de esta gran enfermedad. Queremos colaborar sobre todo con el personal sanitario para que estén seguros, no se contagien y puedan realizar su labor de servicio, expresó el padre Fuentes. Veamos. Hace poco la Iglesia en Bolivia entregó más de 1,000 equipos de bioseguridad, entre trajes e insumos, a diversos hospitales del país, con el fin de contribuir en el desempeño del personal de salud ante la pandemia del coronavirus. Según se informó,
La donación fue distribuida desde la parroquia Jesús Obrero tras la bendición que realizó el padre José Fuentes, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana. En esta línea, el padre Fuentes expresó que los obispos de la nación quieren colaborar en este momento tan difícil por la amenaza de esta enfermedad y sobre todo para que el personal médico esté seguro, no se contagie y pueda realizar su labor de servicio. Por otro lado, uno de los primeros destinos que recibió la ayuda fue el Vicariato Apostólico de Pando, donde llegaron 40 equipos de bioseguridad que fueron posteriormente enviados a los hospitales de las localidades de Cobija, Guayara Merín y Riberalta. En respuesta al apoyo, el obispo del lugar, Monseñor Eugenio Cotter, agradeció a las personas que se mueven de forma solidaria, tanto las parroquias como los voluntarios y aquellos donantes que participan en la adquisición del material. Asimismo, expresó que estos gestos de ayuda denotan la fraternidad que existe en medio de la lucha contra el COVID-19. Médicos en Perú se encomiendan a la Virgen de Fátima en su lucha contra el coronavirus. Veamos. El pasado 13 de mayo, cientos de médicos, enfermeras y personal sanitario de la zona norte de Lima, en Perú, se encomendaron a la Virgen de Fátima en su día y le pidieron su auxilio e intercesión en la lucha contra la pandemia del coronavirus. En dicho homenaje participaron aproximadamente 200 profesionales de salud que diariamente salen a las casas de la zona para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes infectados con COVID-19. Según informaron los miembros del cuerpo médico de la red, quisieron hacer este acto de agradecimiento al Señor por concederles atender a tantas personas que necesitan ayuda en este tiempo de crisis. Por ello, los trabajadores médicos organizaron este agasajo a la Madre de Dios, que contó con la bendición de la imagen y de 200 rosarios, que luego fueron entregados a los presentes. Por su parte, el doctor Juan Ortiz, subdirector de la zona Lima Norte del Ministerio de Salud peruano, manifestó que día a día se ve el temor y la angustia que hay en la población y en los profesionales de salud ante el riesgo de contagio, y por eso es preciso recurrir a la ayuda divina para que sea Dios quien fortalezca los corazones y brinde el consuelo a los hogares más afectados por la enfermedad. Asimismo, aseguró que en medio del dolor se puede despertar la solidaridad y compartir lo que tenemos con otros. Por otro lado, la diócesis de Cúcuta, en la frontera colombiana con Venezuela, llevó por las calles en recorrido a Nuestra Señora de Fátima. Veamos. Hace unos días, bajo la coordinación de la diócesis de Cúcuta en Colombia y acompañada del cuerpo de bomberos voluntarios, la imagen de la Virgen de Fátima recorrió las calles del centro de la ciudad como un signo de esperanza para todas las familias de la nación que no pueden salir de sus hogares debido al aislamiento preventivo obligatorio dispuesto en el país para prevenir contagios por el COVID-19. Como se recuerda, los fieles católicos de Cúcuta tienen por tradición y fervor peregrinar al monumento de Nuestra Señora de Fátima en el barrio de San Miguel, que custodia la ciudad desde diciembre de 1949. No obstante, las circunstancias no fueron impedimento para que la Madre de Dios estuviera cerca de sus hijos. En esta línea, se dio a conocer que durante el recorrido se realizó el rezo del Santo Rosario. Asimismo, se pudo observar la bandera mariana en las fachadas de los hogares y velas encendidas para saludar a la Virgen en la caravana y unirse a la oración. De igual forma, la iniciativa fue transmitida en vivo por los canales y redes sociales oficiales de la Iglesia Particular de Cúcuta para que ese momento llegue a cada rincón de la ciudad. Cabe resaltar que el confinamiento social en Colombia se extendió hasta el lunes 25 de mayo para frenar la expansión del coronavirus en el país. Católicos ayudan a evacuar y asisten a afectados por ciclón Amphan en Bangladesh e India. En medio de la pandemia del coronavirus, el ciclón Amphan tocó tierra ayer y dejó cerca de 24 fallecidos, millones de afectados, vastas áreas sumergidas y cultivos y casas destruidas en Bangladesh e India. Durante la crisis del COVID-19, que ha causado el fallecimiento
de 3.584 personas en India y 408 fallecidos en Bangladesh, el ciclón Amphan, formado el 16 de mayo en la bahía de Bengala, tocó tierra el 20 de mayo a última hora de la tarde y devastó ambos países. Según UCA News, el ciclón dañó las áreas costeras de los estados de Bengala Occidental y Odisha al este de India, dejando 14 fallecidos a la fecha. Asimismo, funcionarios de gestión de desastres de Bangladesh señalaron que el ciclón afectó 14 distritos costeros del sur del país, donde 10 de los fallecidos fueron víctimas del colapso de postes eléctricos, paredes cubiertas de lodo y de árboles. También en Bangladesh, el fenómeno dejó aisladas las zonas más remotas del país, pues los troncos de estos árboles arrancados de raíz obstruyen las calles e impiden el paso de los socorristas, señaló Asia News. Como el ciclón provocó una gran marea de hasta 4.5 metros de altura, también inundó y destruyó cultivos, devastó más de 500 criaderos de peces en la mayoría de las áreas de la región costera de Bangladesh, lo que afectó gravemente la economía local. Según la Junta Estatal de Electrificación Rural de Bangladesh, los fuertes vientos desarraigaron los postes eléctricos y las conexiones en muchas áreas. Por ello, actualmente cerca de 3.3 millones de personas de la costa carecen de electricidad. La tormenta también cortó las conexiones telefónicas y de internet en la mayoría de las zonas costeras, informó UCA News. Algunas aldeas donde la población mayoritaria es católica también han sufrido graves daños, así como las parroquias cuya comunicación se ha visto afectada por la falta de energía eléctrica. Sin embargo, de la mano con los gobiernos, están atendiendo a los necesitados que ya no solo son afectados por la crisis del coronavirus. Pues queridos amigos, llegamos al fin de BNC, nos despedimos con nuestra oración. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche antes de acostarte. Padre mío, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron aquí al pie de la cama, mi alma se eleva hasta ti, para decirte, creo en ti, espero en ti, te amo con todas mis fuerzas. Gloria a ti, Señor. Deposito en tus manos la fatiga y las luchas, las alegrías y los desencantos también de este día que quedó atrás. Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón, Señor. Ten misericordia de mí. Si he sido infiel, si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia, si fui espina para alguien, perdón, Señor. No quiero esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mí. No quiero entregarme esta noche al sueño sin sentir toda la oración. Nos despedimos con nuestra oración, queridos hermanos, como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche antes de acostarte. Padre mío, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron, aquí, al pie de la cama, mi alma se eleva hacia ti, para decirte, creo en ti, espero en ti, te amo con todas mis fuerzas. Gloria a ti, Señor. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron,
Si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón, Señor. Ten piedad de mí. Si he sido infiel, si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia, si fui espina para alguien, perdón, Señor. No quiero esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia, tu dulce misericordia, eternamente gratuita. Te doy gracias, Padre mío, porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque, invisible, cariñoso, envolvente, me has cuidado como una madre a lo largo de todas estas horas. Señor, a mi derredor ya todo es silencio y calma. Envía el ángel de la paz a esta casa, relaja mis nervios, sosiega mi espíritu, suelta mis tensiones, inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela sobre mí, Padre querido, mientras me entrego, confiado al sueño, como un niño que duerme feliz en tus brazos. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo. Pues muchas gracias, queridos amigos, por la generosidad de sintonizar este programa de noticias que informa y forma opinión. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes y recordemos que hay un nuevo continente por evangelizar, del cual usted y yo formamos parte, el continente digital. Que pasen ustedes esta noche llena de Dios, que Dios bendiga su descanso y sus sueños y nos vemos el próximo lunes si Dios quiere. Muchas gracias, hasta pronto, adiós. Esto fue una producción de BNC Noticias para Vamos, Radio y TV Católica. Hasta pronto.